todas las personas, absolutamente todas, tienen fe en distintas cosas. Quieran que no, las personas tienen fe de que se van a levantar mañana. Tienen fe en su dinero, tienen fe en su familia, tienen fe en todo lo que quieran, incluso en ellos mismos. Al final de cuentas, todos somos personas de fe. El tema es que nosotros tenemos la fe en el Dios que hizo todas las cosas, en el Dios que creó todo desde el principio. Y creo yo que para definir fe tenemos que ir a la Biblia. Ahí en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entendiendo nosotros estas cosas, es decir, hablando de que tenemos una fe a futuro para muchas cosas futuras, como pues la glorificación de nuestro cuerpo, la resurrección de los muertos, etcétera, también nosotros por fe podemos entender muchas cosas que no vimos. Por ejemplo, la resurrección de Cristo nosotros en sí no la vimos. Sí hay evidencias que realmente podemos entender que Cristo resucitó, pero más que todo nosotros estamos convencidos de la resurrección de Cristo por fe. Entonces también la fe hasta cierto punto funciona para cosas retroactivas. Y yo creo que en Hebreos 11:3 se da una muy buena definición que va muy ligada a este tema, que es, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta doctrina se llama creación ex nihilo, que es decir, es una creación de la nada. Eso es lo único que nosotros podemos entender de Dios, que Él pudo haber creado de la nada. Sin Dios no hay manera de explicar esto. Pero de todas maneras, esta fe que nosotros tenemos jamás, jamás, jamás está peleada con la ciencia. Y eso es algo que vamos a ver con la presentación siguiente. Con cada diapositiva nos vamos a dar cuenta cómo realmente esta dicotomía entre ciencia y fe es una cosa moderna que no tiene nada que ver con la realidad, y que incluso creo que la ciencia podría dar muy buenos elementos para entender incluso cómo funciona la creación de Dios. Pero antes de entender la ciencia, nosotros tenemos que entender el Génesis. El Génesis es el libro que vamos a estar más o menos haciendo referencia, pues es al final el libro que se llama Principio. Principio es justamente la palabra Bereshit, que es en hebreo lo que se traduce como Génesis, principio, o arqué, que es en el griego. Antes los libros se llamaban, tenían el título de la primera palabra que estaba escrita en ellos. Entonces, así como nuestra presentación anterior decía, en el principio creó Dios, en hebreo básicamente es Bereshit bara Elohim. Entonces es en el principio creó Dios. Entonces la primera palabra del Génesis es principio. Este libro del Génesis, gracias a Dios, es algo que los judíos y los cristianos coincidimos al verlo como palabra de Dios. De hecho, también coincidimos muchos cristianos y judíos en que los primeros 5 libros de la Biblia y además el libro de Job fueron escritos por Moisés. Moisés, obviamente, un autor inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, estos libros fueron una revelación, no fue porque Moisés haya estado necesariamente en el momento de la creación, sino que Dios le reveló las cosas. Y no solamente creemos en que fue Moisés así porque sí, porque alguien nos contó, sino también porque el Señor Jesucristo confirma que Él escribió estos libros cuando dice en Juan 5:46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Y es algo muy interesante porque también vamos a poder ver a Jesús metido en el tema de la creación, es decir, Jesús como Dios ha estado desde el principio. Este libro, al final de cuentas, como su nombre lo indica, que es principio, nos va a contar el principio, el génesis de todas las cosas, y es un libro que es fundamental para tener una cosmovisión bíblica. Yo creo que el Génesis tiene que verse hasta cierto punto como si fuera un examen de admisión. Si uno no cree en el Génesis, va a ser muy difícil que crea el resto de la Biblia. Si uno no cree en un Dios todopoderoso que puede crear las cosas desde la nada, va a estar muy difícil que crea que llueva pan del cielo, que, bueno, a veces llovía fuego del cielo para Sodoma y Gomorra cuando estaban celebrando el Día del Orgullo. También nuestro Dios es un Dios que abre los mares, que hace que las personas caminen en el fuego, también hace que, por ejemplo, cuando Jesucristo, como Dios hecho hombre, caminó entre las aguas, también hizo que Pedro caminara entre las aguas. Resucitó gente como Lázaro y también resucitó él mismo, que es básicamente la resurrección más importante que tenemos en la historia, que es la resurrección de Cristo. Y además también por fe sabemos que seremos nosotros resucitados en el día de la segunda venida. Entonces, si nosotros no creemos que tenemos un Dios que puede crear todas estas cosas de la nada, creo que va a ser muy difícil que creamos lo demás. O sea, si nosotros no estamos dispuestos a realmente creer el testimonio de Dios
en el libro que se llama Principio, ¿cómo vamos a creer el testimonio de Dios? En el libro que básicamente habla del final, que es el Apocalipsis, y cómo vamos a creer todo el testimonio que está ahí en medio. Entonces, el Génesis es un tema de, ¿le creemos a Dios como dice que le debemos de creer o no le creemos? Y es aquí donde tenemos que entender que el Génesis realmente no es un libro de ciencia. Esta es una de las críticas más comunes al libro de Génesis. Muchas personas que intentan estar en contra del libro de Génesis hacen esta crítica que dicen no es un libro de ciencia, y yo estoy de acuerdo con ellos. Esa es, creo que, de las pocas críticas en las que estoy de acuerdo con ellos. Cuando ellos dicen que no es un libro de ciencia, ellos intentan decir que este libro no lo podemos tomar como algo que podamos empatar con la ciencia. En esa parte no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que no es un libro de ciencia en el sentido de que este libro, definitivamente, por ser inspirado por Dios, es una palabra revelada que nunca tiene caducidad. La palabra de Dios permanece para siempre. Si fuera un libro de ciencia, este libro caducaría completamente en cuestión de nada. En cuestión de 5 años sería un libro fuera de fecha, totalmente desactualizado. El tema es que Génesis, como es palabra de Dios, permanece para siempre. Entonces yo veo que para nosotros puede ser una ventaja que no sea un libro de ciencia. Otra cosa que Génesis no es, y que nos quede muy claro, no es una mitología. Para nada es mitología ni mitohistoria, que es una mediación entre temas mitológicos e históricos, y tampoco es un libro que sea un poema o alegoría, que hay personas que han querido ponerlo como poema o alegoría, pero la realidad es que ya tenemos muchos escritos hebreos que realmente nos confirman que Génesis tiene una manera de escritura en prosa, y es por eso que es mejor entenderlo de manera literal. Ahora bien, sobre el Génesis hay diversas posturas. Tenemos el teísmo evolutivo. El teísmo evolutivo es una postura que básicamente se alinea muchísimo con el evolucionismo secular. Este tipo de postura cristiana sobre el Génesis dice que el evolucionismo es una prueba de que la mano de Dios está activa para que funcione todo el proceso evolutivo. La segunda visión, bueno, por cierto, esta postura la promociona mucho Francis Collins. Él es premio Nobel él es un genetista que ganó un premio Nobel de la ciencia, y él está muy convencido de esta postura. Yo no estoy tan de acuerdo con él, muy inteligente en su tema de Génesis, perdón, de la genética, pero en el Génesis creo que le falta un poquito de estudio, cómo se deberían de ver las cosas. Ahora, en el caso de la otra postura, que es la mitohistoria, tenemos a William Lane Craig. William Lane Craig, él acaba de sacar hace poquito un libro sobre su búsqueda por el Adán biológico, en el cual dice que el Génesis tiene que ser entendido como una especie de mito-historia. Génesis del 1 al 11 no lo puede tomar como historia literal, sino que tiene que creer que algunas cosas son mitología. Al final lo que termina haciendo es alegorizando las partes más milagrosas e increíbles y las pone como si fueran medianamente una mitología de la época. Esta postura es más o menos una vertiente del evolucionismo. Tiene unas cosas que me parecen rarísimas, que realmente no vale la pena ahondar en ellas, pero pues al final de cuentas pues es una de las posturas que están en el aire. La otra postura es la de la creación progresiva. Según su propulsor más importante, que es el astrofísico Hugh Ross, dice él que no es una postura evolucionista, pero la realidad es que está de acuerdo en casi todos los postulados evolucionistas, nada más que tiene una manera de leer la Biblia un poco más extraña. Realmente es muy difícil explicar su postura. Tiene bastantes hoyos y tiende a alegorizar ciertos pasajes para poderle dar sentido. Una de las cosas más particulares, en específico de Hugh Ross, es que él cree que el Homo sapiens, al menos dentro de su postura, el Homo sapiens sapiens es el único que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, para él, algunos homínidos, como lo sería el hombre neandertal, que ya se ha comprobado completamente que es un humano, para Hugh Ross no sería ni por equivocación un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, lo cual es muy raro, ya que nosotros tenemos incluso todos sangre de neandertal. Entonces, sí, definitivamente los neandertales eran humanos que pudieron mezclarse con otros humanos que tenían diferente complexión física. Ahora, no solamente tenemos estas posturas son posturas que a mí no me gustan tanto. Ahorita vamos a entrar a unas que me gustan
que me gustan un poquito más. Estamos en diseño inteligente ahora. Diseño inteligente es una postura que básicamente sostiene lo que todas las posturas sostienen, que toda la creación, toda la evidencia de lo creado, de todo lo que podemos estudiar, nos apunta a que fuimos creados por un diseñador inteligente. Obviamente, en este caso, este diseñador inteligente es Dios. La particularidad que tiene el diseño inteligente es que rechaza totalmente el evolucionismo, al menos el evolucionismo darwinista. Pero por desgracia es una postura que no tiene una propuesta fija. No tiene una propuesta fija, realmente sus proponentes pueden caer tanto en la Tierra joven como en unas variantes de teísmo evolutivo más, un poquito menores, pero, o pueden simplemente decir, no sé, no estoy seguro de cómo realmente fue la creación. Entonces es una postura que a mí me parece un poco tibia, pero de todas maneras creo que para refutar el evolucionismo es muy buena. Stephen C. Meyer es uno de sus más vocales exponentes, y pues realmente sí es un hombre bastante inteligente. Ahora, la otra postura es la de la Tierra Vieja. La Tierra Vieja es una postura que realmente se crea cerca de la época de donde el darwinismo empezó a ser popular. Esta idea de creacionismo tiene una particularidad, que es la de definir los días de la creación como eras ya sea de miles o de millones de años. Esta propuesta fue básicamente popularizada por Cyrus Scofield con su Biblia comentada. Es muy famosa la Biblia Scofield porque tiene una escatología bastante particular, que a mí me encanta esa escatología. Pero este señor, a pesar de creer en cosas ortodoxas como que la muerte viene después de la caída del hombre, él sostenía que había una cosa llamada teoría de brechas. Entonces, entre el día 1 y día 2 hubo una brecha de tantos miles o millones de años, y eso podría explicar la diferencia de edades entre los fósiles y diversas cosas. Algunas personas que creían en la Tierra Vieja, digo creían porque ya es una postura que muy poca gente cree como tal. Algunas personas sostenían la idea del mundo preadámico. El mundo preadámico es esta idea de que había una creación, e incluso con homínidos, muchísimo antes que Adán y Eva, y de hecho incluso mencionan que ese mundo preadámico es del cual Caín estaba asustado de que le fueran a hacer daño. Realmente no creo que es una buena lectura del Génesis, pero al final de cuentas, pues bueno, es una de las posturas que están ahí. Y ya luego llegamos a la postura que es la mía, que es la de la Tierra joven. Esta postura es joven, entre comillas, porque realmente la Tierra, si decimos que tiene 6,000 años, más o menos, 6,000 años es mucho tiempo. El problema es que creemos que es joven porque estamos acostumbrados a este evolucionismo dogmático en el cual nos tenemos que imaginar una Tierra de millones y millones de años. Yo creo que este tipo de lectura de la Tierra joven, que tiene una lectura que es consistente con la hermenéutica histórica, literal y gramatical, nos, nos da una visión sólida, ya que todas las personas que creemos en la Tierra joven, creemos que los días de la creación son lo más literales posibles. Algunas personas piensan que son un poquito de más horas que 24, pero al final de cuentas creemos que los días fueron cuestiones de horas. Yo en este caso sostengo que fueron días de 24 horas. Otra cosa en la que somos completamente consistentes en la Tierra joven es que todos los que creemos esa teoría, que yo diría realmente es la revelación de Dios, tomarse la Biblia en serio, nosotros creemos que la muerte física vino única y específicamente después del pecado, que fue la caída del hombre, porque al final de cuentas nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Esta postura, aunque ustedes no lo crean, ha sido la postura que han tenido todos los cristianos antes de Darwin. Es la realidad, esa es la postura que todos los cristianos tenían antes de Darwin. Hasta después de Darwin y de la popularización del darwinismo fue que se empezaron a salir las otras posturas. Entonces, sugiere mucho que las otras posturas están mucho más comprometidas con otras cosas antes que con la misma hermenéutica bíblica. Como quiera, todos estos exponentes han escrito libros, que aquí tengo algunas de las listas de libros y las páginas en las que ellos, pues ahora sí que cooperan o incluso son los dueños de esas páginas. Yo aquí nada más rapidito como paréntesis, en el caso de Biologos del doctor Francis Collins, yo sí les quisiera hacer un llamado a tener cuidado con esa página en ciertas cosas, porque es una página que ha demostrado ya que tiene una cierta, pues por así decirlo, una manera muy laxa de ver la Biblia, una manera un poco liberal, y se han puesto como que muy amigables con el tema del orgullo gay. Entonces
yo sí tendría cuidado un poquito con esa página. No le quito mérito al doctor Francis Collins, yo creo que es un hermano en Cristo, de hecho incluso el recién fallecido Tim Keller cooperó con él, hay otros cristianos que igual han cooperado con él y yo no creo que deje de ser hermano en Cristo, creo que tiene un problema al momento de leer la Biblia en ciertas cosas y creo yo que en parte se debe a que su visión del Génesis, que su visión del Génesis no es literal, entonces no puede definir las cosas tan bien como la Biblia lo hace. En el caso de Craig, bueno, su página maneja diversos temas. Ahí está uno de sus libros, que es en la búsqueda del Adán biológico, perdón, del Adán histórico. Su página es Reasonable Faith y habla de distintos temas de apologética. Ahí tenemos también Reasons to Believe, que es reasons.org del doctor Hugh Ross. En el caso de Hugh Ross, pues yo nada más diría, tengan cuidado cuando él cite a padres de la iglesia, porque usualmente lo cita fuera de contexto para intentar hacer que favorezcan su postura, pero la realidad es que todos los padres de la iglesia, absolutamente todos, eran creacionistas como nosotros. Bueno, espero que todos nosotros lo seamos, pero básicamente todos los cristianos en la antigüedad creían en una tierra joven. En diseño inteligente tenemos la página de Stephen Meyer. En el caso de la tierra vieja, no tenemos una página porque, como les dije, es una postura que ya está completamente muerta. Yo creo que se cree en algunas iglesias que todavía toman la Biblia de Scofield casi como si fuera la Biblia comentada, pero la realidad es que es una postura que ya pasó de moda y que se ha terminado en deformar en ciertas otras posturas un poquito más extrañas y misteriosas. De hecho, hay una postura que no puse aquí, que es una postura que ahorita está de moda en la academia. La estuve investigando, realmente no vale tanto la pena que me dedique a explicarla porque no se toma casi nada literal del Génesis y solamente dice que el Génesis está para explicarnos cómo funcionan las cosas. Es decir, cuando está hablando de la creación, no nos interesa tanto el tema de la creación, sino nos interesan las funciones que describen de ella. Entonces es básicamente la postura que ahorita está de moda en la academia. Y bueno, la academia es un lugar en la cual se pueden creer un chorro de disparates y aún así pensar que se suena inteligente, por desgracia. Pero, pues bueno, volviendo al tema de las posturas que tenemos aquí, tenemos la de la Tierra Joven, que es del doctor Jonathan Sarfati. El doctor Jonathan Sarfati es un doctor en química con estudios publicados, es un cuate que creo que es, según yo, es superdotado, o sea, tiene más allá del IQ normal. Él tiene una página que se llama creation.com, es la mejor página para todos estos temas de la creación y tiene un comentario del Génesis que se llama The Genesis Account, que es un comentario del Génesis 1 al 11 que tiene tanto argumentos exegéticos, vaya, de temas textuales, contextuales, y además también temas históricos. Y no solamente eso, sino que tiene una vasta cantidad de estudios científicos puestos ahí, análisis, cálculos matemáticos, que hay veces que hay que ponerle pausa un poquito a ese libro porque sí duele la cabeza de estarlo checando. Pero para mí me parece el mejor comentario que he podido conseguir de Génesis. Yo pues lo recomiendo muchísimo. Si alguien quiere explorar una visión literal de Génesis que esté muy bien fundamentada científicamente, creo que este libro de Jonathan Sarfati es una opción y también la página que tiene. Pero bueno, ya mucho hablamos del Génesis en este momento y tenemos que pasar a entender la que supuestamente es la contraparte, que es la ciencia. Nosotros tenemos que entender la ciencia antes de pasar a lo siguiente. La ciencia básicamente tiene como fundamento estudiar todo lo observable. En la medida que nosotros podemos observar más cosas, nosotros podemos conocer más sobre la ciencia, podemos conocer más sobre nuestra naturaleza. Entonces, por ejemplo, antes, hace 1000 años, por ejemplo, no se tenía el conocimiento de microbiología que hoy se tiene. Entonces, hoy se ha desarrollado más el área científica gracias a todo este estudio de la microbiología, porque ahora sí podemos observar esos microorganismos. Entonces, por eso mismo la ciencia básicamente es el estudio de todo lo observable. ¿Cómo se hace este estudio? Bueno, se hace mediante observación de patrones repetitivos, los cuales nosotros podemos entender, después de entenderlos podemos explicarlos y, claro, obviamente clasificarlos. Y no solamente eso, sino que también podemos llegar a manipularlos. Por desgracia, estas manipulaciones, como la gente no tiene temor de Dios, son manipulaciones que no son para nada éticas, muchas de ellas, pero muchas otras son sumamente éticas y han sido para nuestro beneficio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con manipular elementos de la creación? Bueno, hoy tenemos cirugías intrauterinas para mejorar el tema del labio leporino. Tenemos
cualquier tratamiento médico que hagas, del momento que tú te metes una pastilla a tu cuerpo, estás modificando hasta cierto punto tu organismo con los químicos que tiene la pastilla. Y al final de cuentas esto termina siendo para tu beneficio, claramente si lo haces con una receta y con tus estudios, con tus estudios en orden, según el consejo del médico. Ahora bien, la ciencia no solamente nos ayuda a manipular ciertas cosas de la creación, sino que también nos ayuda a predecir ciertas cosas futuras a la vez que explicar cosas del pasado. Esto se llama extrapolación e intrapolación. La extrapolación es utilizar los datos que tenemos cíclicos y repetitivos para ver hacia el futuro, ver hacia adelante, y la intrapolación es utilizar esos mismos datos pero para ver hacia el pasado. Pero a pesar de que estas cosas han traído beneficios, la realidad es que no son infalibles. No son infalibles y tienen muchos errores. Yo no sé cuántas veces la ciencia ha dicho que el mundo se va a acabar, se va a congelar, se va a calentar, pero no ha pasado el cataclismo que ellos han dicho que va a pasar. Entonces, por supuesto que la ciencia no es infalible. De hecho, la ciencia se ha equivocado en muchísimas cosas. Hace muchos años se pensaba que las enfermedades estaban ligadas completamente con la sangre y entonces hacían que las personas enfermas se desangraran, es decir, les hacían cortes para que empezaran a sangrar y por ahí se les iba, entre comillas, a salir la enfermedad. Se decía también que podían contar las estrellas y se empezaron a debatir los números de estrellas, cuando realmente Dios, básicamente cuando le dice a Abraham que va a tener una descendencia como las estrellas, que es decir, incontable. Bueno, Dios ya había dicho, dejen de perder el tiempo contando las estrellas. ¿Qué hizo la ciencia? No importa, yo las voy a contar. Y se empezaron a pelear por eso. Luego descubrieron que el espacio era demasiado grande y las estrellas son incontables. Entonces, al final de cuentas, la ciencia ha tenido errores y creo que uno de sus errores más clásicos sería el de Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un hombre que dijo que la Tierra se movía, mientras que en ese caso tuvo un conflicto con la Iglesia Católica, en la cual la Iglesia Católica le decía, no, carnal, la Tierra no se mueve, la Tierra está estática y todo se mueve alrededor de la Tierra. Y Galileo decía, aún así se mueve. O sea, Galileo estaba en el macho de que la Tierra se movía, y por supuesto que Galileo tenía razón, así como la tuvo Copérnico. Ahora bien, mucha gente dice, mira, ahí está el conflicto de la religión con la ciencia, pero esto no es cierto. La realidad es que la Iglesia Católica era el poder político, el poder de todos los países, era el establishment. Y ese mismo establishment político, que en este caso era político religioso, tenía también la ciencia. Es decir, la Iglesia Católica, cuando se estuvo peleando con Galileo, realmente estaba siguiendo el consenso científico de su tiempo. Entonces el consenso científico, comillas, comillas, de ese tiempo, decía que la Tierra no se movía. Entonces Galileo realmente no estaba desafiando la fe, estaba desafiando la ciencia. Entonces, la ciencia es algo que debe de ser cuestionado todo el tiempo, ya que la ciencia no es infalible, y pensar que lo es sería un gran error y sería faltar todo el espíritu científico. Ahora bien, la ciencia, a pesar de que trae tantos beneficios a la sociedad, no puede explicarlo todo. La ciencia jamás en la vida va a explicar cómo funciona Dios. Podemos entender cómo funciona la creación de Dios, pero no podemos entender cómo funciona Dios, porque Dios no puede ser estudiado en una probeta y en una caja de Petri. Eso es algo sumamente claro. Y por otro lado, la ciencia no es el libro 67 de la Biblia. Esta es una postura que muchos evolucionistas teístas tienen, que tenemos que ver la ciencia como si fuera una especie de libro 67, como si fuera la otra voluntad revelada de Dios. Y la realidad es que no. La realidad es que la ciencia nos ayuda a entender la creación, pero no nos ayuda a entender ni siquiera su propósito, y ni siquiera nos puede ayudar completamente a entender cómo fue esta creada, porque al final de cuentas la ciencia requiere que ya haya materia para poder funcionar. Entonces yo creo que esas son de las cosas que la ciencia no puede explicar. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿realmente Dios está peleado con la ciencia? Yo personalmente creo que no. Yo creo que la ciencia y Dios no tienen ningún problema entre sí. El problema son algunos científicos que tienen problemas con Dios. Esa es la realidad. Realmente son las personas las que tienen problemas con Dios. Dios no tiene problemas con la ciencia. Ahora, ¿cómo empiezan los problemas? El origen de los problemas podemos decir que empieza con el origen de las especies. El origen de las especies fue un libro de Darwin que se publica en 1859, se populariza después. Por cierto, si ustedes ven la fecha de nacimiento de Darwin, Darwin ya había nacido y ya había empezado a trabajar en temas científicos cuando ya había un cierto avance en microbiología bastante importante que le hubiera ayudado a entender que su postura evolucionista estaba errada. Pero bueno, a Darwin no le importaba realmente eso.
Darwin, por desgracia, creció en una familia que tenía como filosofía la evolución. La evolución sí estaba en el aire, pero como una filosofía. Jamás se había visto como ciencia. El tema evolutivo fue más una postura filosófica que la familia de Darwin tenía. Mucha gente dice, no, pero Darwin era anglicano, entonces era religioso. Y hasta te cuentan la historia que Darwin se fue con 2 libros y que uno de ellos era la Biblia a su estudio de las Galápagos. La realidad es que Darwin, como todo ciudadano inglés de esa época, era anglicano y ya. O sea, no era devoto. Es como nacer en México y ser católico, creo que es algo muy común, pero no necesariamente es alguien que sea devoto de esa fe, ¿no? Entonces, eso mismo pasaba con la iglesia anglicana en ese momento. El tema es que Darwin, cuando se va a las Galápagos, por la filosofía que él ya tenía, empieza a ver ciertas evidencias y las acomoda a su cosmovisión, y él entonces empieza a impulsar su teoría como si fuera, comillas, comillas, científica. El problema es que muchas personas le compraron el relato. Entonces, poco a poco, las personas que tenían fe en Dios, que decían que la creación se hizo tal cual como dice la Biblia, fueron a empezar, se fueron haciendo mal vistas, se fueron haciendo las apestadas dentro del campo científico. De pronto, si te declarabas ateo o agnóstico y decías que la evolución era la panacea, de pronto tu carrera científica era muchísimo más valorada. No importaba que el otro tuviera mejor calificación que tú. Entonces se empezó a convertir en una cosa de estatus, rechazar a Dios para abrazar el darwinismo. Y eso es lo que hace al darwinismo realmente una religión que quiere competir contra la revelación de Dios. Entonces, por eso mismo se empieza a pensar que la ciencia y la fe están peleadas, porque al final de cuentas, personas hicieron del darwinismo, de este entendimiento de la ciencia, como si fuera una fe. Se dejó de ser cuestionada, sino que se empezó a construir sobre ella. Es muy triste, porque realmente todo lo que Darwin escribió realmente ya ha sido refutado. O sea, el libro de Darwin ya ni los evolucionistas lo toman más que como para una anécdota de, mira, esta es la historia de lo que creemos, pero ya es un libro que no se toma como un libro serio de ciencia. Realmente es un libro que queda para la anécdota como la historia del desarrollo científico. Pero bueno, por desgracia, aún así, estos evolucionistas toman estas posturas predeterminadas para seguirlo impulsando y creciendo sobre él, a pesar de que Darwin ya se haya probado que está mal. ¿Por qué digo que Darwin está mal? Y esto es algo muy interesante porque hay una frase que dice, el pez por su boca muere. Entonces tenemos que ver esta frase de Darwin para entender por qué Darwin está mal. Dice Darwin, si pudiera, esto lo dice en El origen de las especies, dice, si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Otra vez, mi teoría fracasaría por completo si hubiera existido un órgano complejo que no se pudo haber formado por cambios sucesivos. Y como el pez por su boca muere, ya hemos encontrado sus organismos. El ADN, el motor flagelar y las máquinas moleculares son tres de esos elementos, tres de esos organismos que no pudieron haberse formado por cambios o modificaciones sucesivas, sino que debieron de haber existido al mismo tiempo, e incluso las personas que estudian todo este tipo de cosas, más aún el ADN, son personas que dicen, esto parece haber tenido una mano de diseñador inteligente. Miren, el motor flagelar, yo no se los voy a explicar mucho porque sí es bastante complejo para explicarlo, pero yo sí les recomendaría investigarlo. Entiéndanme, lo importante de aquí es que el motor flagelar es un organismo que básicamente no puede funcionar si no están todas las proteínas juntas trabajando. Lo que sí les podría explicar un poquito es sobre el ADN de una manera súper coloquial para que lo podamos mantener todos al conocimiento raso del pueblo, porque yo también no soy el súper científico, entonces me gusta explicar las cosas de manera práctica. El ADN, nuestro ADN contiene unas cosas que se llaman máquinas moleculares. Estas máquinas moleculares ayudan a la división y copia de nuestras células que están en constante renovación y crecimiento, porque nosotros tenemos células que van muriendo diariamente y estas son renovadas con estas, vamos a decirle, las máquinas copiadoras. Para que puedan hacer estas copias, es necesario que las proteínas que están ahí estén trabajando juntas al mismo tiempo para que esto se logre. Esto vuelve imposible por cualquier punto, la teoría de Darwin de la evolución. Porque Darwin pensaba que un microorganismo
empezó con pequeñas partes, con pequeñas piezas y se empezó armando solo. Y esto es imposible, es como decir que de un tornillo podemos tener un motor funcional que vaya creciendo poco a poco. No se puede, necesitas el motor armado para que pueda funcionar. Entonces, por eso la teoría de Darwin se vuelve complicada. Ahora bien, en este tema de renovación y crecimiento de células, me gustaría relacionarlo con una teoría que se llama entropía genética, que esta es del genetista John Sanford. Él escribió un libro que se llama Genetic Entropy, donde explica su teoría a nivel de ciudadano, no lo explica como científico, sino a nivel de pueblo. Básicamente, esta teoría, lo que aún se mantiene irrefutada, esta teoría lo que dice es que las células al momento de estarse multiplicando se van desgastando. Esto no es nada nuevo. Cada vez que se multiplican células se invierte energía, pero a la vez energía es liberada hacia el espacio. Y como la Tierra no es un sistema cerrado, sino que es un sistema abierto, semiabierto, esta energía no la recuperamos. Es una energía que se pierde y se va al resto del espacio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros empezamos a perder energía y eso hace que las copias que nuestras máquinas copiadoras están haciendo se vuelvan más deficientes. Entonces empiezan a haber células fallidas o de menor calidad y empiezan a morir más rápido. Al grado que la muerte natural de las células está siendo renovada por células no tan resistentes y es por eso que nosotros envejecemos. El envejecimiento se debe a la reproducción de células que son más débiles que las otras y que a la vez no están alcanzando a cumplir con la cuota de renovación. Esto es a nivel personal. Ahora, si nosotros juntamos el esperma y el óvulo y se crea una mórula, por así decirlo, bueno, se crea el cigoto ya fecundado y empieza a multiplicarse y sabemos todos que es una forma de vida desde el momento de la concepción. Bueno, esta nueva forma de vida también tiene su multiplicación celular. Y esta multiplicación celular, si nosotros juntamos la célula del papá y de la mamá, tiene ciertas mutaciones y son muchas mutaciones nuevas, de las cuales aproximadamente el 50% son no beneficiosas. Eso significaría que yo, si me comparo con mi papá, ciertas cosas que mi papá tenía yo no las voy a tener. Y además mis mutaciones nuevas tampoco van a ser mejores que las que él tuvo. Entonces, en cierta manera, yo sería, comillas, más débil genéticamente que mi papá. El tema, esto se combate un poquito con el mestizaje, porque si tienes genes que son diferentes entre sí, que son muy diferentes entre sí, se pueden llegar a complementar y entonces pues este impacto no es tan fuerte. Pero en personas que se casan dentro de su misma etnia, muy cercana, o familias, la gente que comete incesto, empiezan a haber claras deformaciones en los bebés. Esto se debe a que las células no varían, los genes no varían entre ellos, y entonces los genes que son defectuosos no se pueden, por así decirlo, intercambiar por genes que no estén con esos defectos. Entonces por eso las personas tienden a tener más deformidades cuando sucede este tipo de relaciones incestuosas. Entonces, para que vean, la entropía genética realmente lo que nos enseña es una cierta forma de involución, es decir, el hombre se ha ido debilitando, y creo que lo podemos ver. Realmente, si a nosotros nos dejaran en las mismas condiciones en las cuales vivía Abraham, no hubiéramos vivido el tiempo que Abraham vivía. ¿Por qué? Porque somos más débiles. Al final de cuentas, el pecado del hombre tiene unas consecuencias que van destruyendo incluso nuestro cuerpo físico. Entonces, por eso yo creo que la humanidad ha estado debilitándose, y la única manera en la cual tenemos una expectativa de vida mayor a la de antes es por los avances médicos que por la gracia de Dios hemos podido tener, a pesar de que estos mismos científicos sean quienes niegan a Dios. Así que todo esto ya es razón suficiente para tirar el darwinismo. Ahora, dentro de la teoría darwinista hay ciertos errores. Por ejemplo, está el tema de los eslabones perdidos. Los eslabones perdidos son estos huesos que los darwinistas querían decir que eran como el punto medio entre la evolución de una especie a otra. Ellos, por ejemplo, en el caso de los hombres, nos decían que nuestro eslabón perdido era Lucy. Lucy era supuestamente un homínido, pero Lucy ya se demostró por activa y por pasiva que no era nunca un homínido, que fue un mono, y que de hecho ni siquiera teníamos un esqueleto completo de Lucy. Se tuvieron que imaginar por computadora todo el esqueleto mediante a pedazos de huesos de su espina y pedazos de huesos de su cráneo. Y es así como construyeron a Lucy. Entonces realmente Lucy fue una de las mayores estafas que ha habido
en la ciencia y la cual los evolucionistas empezaron a empujar como si fuera realmente la confirmación de su teoría. Si ustedes hoy en día tienen un amigo que diga, lo dice la ciencia, el evolucionismo está bien y los que creen en la creación de Dios están mal, pregúntenle si creen que Lucy es un homínido. La gran mayoría todavía cree que Lucy es un homínido, y esto demuestra que las personas que están hablando de la evolución son personas que no tienen ni la menor idea de lo que hablan. Ahora, otro eslabón perdido que a mí ese me da mucha risa es el celacanto. El celacanto es el supuesto pez primitivo que se pudo adaptar a tierra, que se empezó a arrastrar y se convirtió en una serpiente, y después tuvo patas y se convirtió en una iguana, y después se convirtió en los demás seres terrestres. Este pez se basa en unos fósiles que efectivamente sí eran del celacanto, y decían que ese pez ya estaba extinto. En 1900, por ahí creo que en 1938 más o menos, se encontraron con un celacanto vivo, y oh sorpresa, ese celacanto no había evolucionado. O sea, el celacanto, después de tantos años siendo supuestamente el eslabón perdido, se encuentra exactamente en las mismas condiciones que como lo dejamos, se encuentra vivo, no se extinguió y ni siquiera evolucionó en nada. Entonces creo que los eslabones perdidos no han sido realmente una fortaleza para la teoría evolucionista. Otra de los pilares de la teoría evolucionista de Darwin fue el de los pinzones. Los pinzones eran unos aves que él se encontró en las Islas Galápagos, que tenían diferentes tamaños de picos. Por estas diferencias, Darwin dijo, aquí está la evolución, porque algunos tienen picos más gruesos que les ayudan a competir mejor y poderse alimentar bien en las islas. La realidad es que, como la ciencia ha avanzado y la gente ha ido a estudiar este tema, al principio trataban de esconder que Darwin se había equivocado. La realidad es que estos cambios en los picos de los pinzones son cíclicos, es decir, en temporadas secas los picos cambian de una manera, mientras que en temporadas húmedas cambian de otra. Creo que son más chicos en las húmedas y más fuertes en las secas. Pero básicamente es un cambio cíclico, lo cual estaría completamente en desacuerdo con la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución no pretende que el cambio sea cíclico, sino que el cambio sea lineal en todo momento. Entonces, por ende, esto de los picos de los pinzones es otro de los fallos que la teoría de Darwin tiene. Uno de los fallos que a mí me gustaría destacar es un fallo moral y ético, que es el tema de las diferencias étnicas. Este es un tema muy triste, porque la realidad es que el darwinismo, por estas ideas de que el hombre venía de una especie de mono, por así decirlo, y que pasó por unos homínidos que tenían unas facciones más toscas, se empezó a creer que ciertos humanos que tenían facciones más finas eran más evolucionados que otros. Es decir, las personas, por así decirlo, que tuvieran mi complexión, o incluso si fueran de raza más negra o fueran una raza indígena, estas personas estaban menos evolucionadas que los europeos blancos. Esto es un tema desgraciadísimo de racismo, y que incluso personas cristianas que medianamente adoptaron temas evolucionistas en su momento creían que las personas que estaban más involucionadas, más cercanas al mono, por así decirlo, es probable que no tenían alma. Entonces, por eso mismo se pudo haber exacerbado el tema de la esclavitud aún dentro de círculos cristianos. Entonces, yo creo que este es uno de los peores fracasos del darwinismo realmente. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede marcar la moral, y mucho menos cuando es pseudociencia como el darwinismo. Ahora, otro de los pilares es la selección natural, y créanme que yo estoy de acuerdo en muchas cosas con la selección natural, pero esta misma ha probado que el darwinismo está equivocado. ¿Por qué? Porque la selección natural no puede crear nada nuevo, solo mantiene lo que ya es existente y puede activar ciertos genes recesivos para que se puedan adaptar al ambiente. En cambio, tenemos que la doctora Lynn Margulis, que pues es bastante inteligente, por desgracia es atea, bueno, creo que ya falleció. Ella encontró que se estaban creando nuevas células eucariotas. No me voy a meter mucho en el tema, pero esto es una cosa que sería imposible dentro de la selección natural. Lynn Margulis llamó esta teoría endosimbiosis seriada. Realmente no nos vamos a meter tanto en esa teoría ni nada, simplemente la dejo ahí para que puedan buscarla. Es endosimbiosis seriada. Al final de cuentas, esta teoría hace que esta doctora cuestione completamente el darwinismo, y de hecho, quédense con ese nombre porque ella es una de las mayores críticas del darwinismo, y aquí lo vamos a ver. Ella es Lynn Margulis. Esta señora es atea y es evolucionista, aunque sea considerado medio hereje entre los evolucionistas porque no cree en la teoría de Darwin, pero ella dice sobre el darwinismo: será recordado el darwinismo como una secta religiosa menor del siglo XX, y en esto estoy completamente de acuerdo con ella.
De hecho, Lynn Margulis tiene esta particularidad de decir que los creacionistas tenemos razón en nuestras críticas a Darwin, nada más que como ella es atea, dice que nuestras proposiciones, nuestras propuestas son fantasiosas porque incluyen a un dios. Muy triste ese asunto, pero bueno, por lo menos tuvo la honestidad intelectual de admitir que estas células eucariotas creadas, nuevas, irrepetibles, estas, bueno, o sea que no habían sido repetidas antes, estas nuevas células eucariotas apuntaban o al menos daban una idea como si realmente hubiéramos sido diseñados. Entonces, a pesar de su ateísmo, medianamente llegó a unas conclusiones bastante correctas. Ahora, esto tiene que ver mucho conmigo. A mí me encanta la paleontología. Yo de chico quería ser paleontólogo. Y yo era súper fan de los dinosaurios. Yo me sabía todo. Edgar, hey. Edgar. Perdón, hey. No se está viendo la presentación. No sé si la sigues compartiendo o se interrumpió el share. A ver, déjame ver. Ahí está la... Pero yo no sabía. Sí, se interrumpió. Espérame. A ver, ahorita déjame ver. Aquí está. Listo. ¿Ya se ve? Como que sí se quiere ver, pero todavía no se proyecta. O sea, está como... el espacio, yo sí la ahí veo. está. ¿Sí la ven? Listo, ahora sí, Edgar. Gracias. Ok. Sí. Perdón. Ya este punto es casi ya estamos casi llegando al final de esta primera presentación del asunto. Este es el testimonio de los huesos. Como a mí me encantan los dinosaurios, necesitaba hablar de este tema. ¿Por qué? Yo de chiquito les podía decir que los dinosaurios existieron hace 165 millones de años. Hoy en día, ahora los evolucionistas dicen que fue hace más millones de años. Ya me parece ya más difícil seguirles la pista. Pero el tema de los dinosaurios yo creo que ha sido pésimamente manejado por muchos cristianos. Y esta es una crítica que voy a hacernos a nosotros mismos. Muchos cristianos, en vez de indagar y enfrentarse con este tema, han dicho, y esto es en serio, o sea, quizás no lo digan en su iglesia, tampoco lo dicen en la mía, pero lo he escuchado de algunos cristianos, que los huesos de los dinosaurios son falsos, que son creaciones de los científicos, para confundirnos y meterse contra nosotros los cristianos. Otros dicen que los huesos de los dinosaurios fueron plantados por Satanás para confundir nuestra fe. Estas teorías son francamente tristes, y sí diría que son hasta ridículas. Entonces, yo quiero decirles que ninguna de estas dos teorías están bien, sino que los huesos son genuinos y son de animales que Dios creó. Sí, Dios creó a los dinosaurios, no pasa nada con admitirlo, yo hubiera querido un dinosaurio de mascota. Entonces, entendiendo que los dinosaurios son reales, genuinos y todos estos fósiles existen, tenemos que ver qué testimonio nos dejan los huesos. Nos han vendido que estos huesos tienen millones y millones de años. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a datarlos con la técnica del carbono 14. Ellos lo que hacen es meterlo en una máquina en una máquina que cuenta las partículas de carbono 14, los meten en una fórmula y te dice cuántos años aproximadamente tiene. Usualmente calcula millones y millones de años. Nada más que hay un problema. El carbono 14 vive realmente 5.700 años. Las personas más optimistas dicen que puede llegar a vivir 50 a 100 mil años, pero si está en un ambiente controlado. Desgraciadamente no está en un ambiente controlado, entonces tenemos que quedarnos con que viven alrededor de 5.000 a 6.000 años. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Y esto es una cosa que toda la ciencia tiene que tener lógica. Todo lo que nosotros hagamos tiene que tener cierta lógica al momento de investigarlo. Si dicen que un hueso tiene millones de años, pero encuentras partículas que solamente viven menos de 6.000 años, ¿cómo es posible que ese hueso de millones de años las tenga? Si realmente el hueso tuviera millones y millones de años, nunca hubieras encontrado esas partículas. Nunca, ni por más que te esfuerces. Entonces, esa evidencia de datación es una que creo que está completamente en contra de la teoría evolucionista. Realmente tendríamos que replantearnos que realmente los huesos de los dinosaurios son más jóvenes de lo que nosotros creemos. Es decir, los dinosaurios estuvieron más cerca de haber vivido junto con nosotros, con el hombre, de lo que los evolucionistas dicen. Yo diría que fueron creados junto con el hombre al momento de la creación. Ahora,
Si nosotros vemos los fósiles, dicen muchos que el tema de la fosilización lleva millones y millones de años. La realidad es que no, ya se ha comprobado que la fosilización es un proceso rápido y súbito. Este proceso rápido y súbito podría compararse incluso con un tema de algún cataclismo. Un cataclismo que se podría incluso comparar o hacer un paralelismo con el diluvio que hubo en el tiempo de Noé. Pues sabemos que la tierra se abrió y salieron aguas debajo de la tierra y además de caer un chorro de agua desde arriba, al grado de formar una inundación tremenda que ahogó a toda la tierra. Y no solamente la ahogó, sino que la hizo temblar, y es posible que por ahí muchas capas de tierra se hayan formado y es por eso que muchos dinosaurios hayan quedado enterrados. Para nosotros hacer fósiles de manera rápida necesitamos tierra y agua en movimiento rápido y súbito. Entonces creo que la fosilización sugiere que se debió de haber hecho de manera cataclísmica. Entonces es un punto más para ver el Génesis literal incluso en el tiempo de Noé. El otro punto de datación que no me parece confiable, por ejemplo, sería las rocas. Las rocas no son confiables. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Hubo una explosión volcánica, eso formó una roca. Esta roca se formó hace 20 años y vienen unos científicos a investigar la edad de la roca. Ellos utilizan el proceso de datación natural para las rocas que ellos usan, que es un tema de mediciones isocrónicas, no me voy a meter a explicarlo, pero básicamente lo que hacen es dar una edad aproximada de la roca. Teniendo una roca que todos vimos que se creó hace 20 años, ellos dicen que esa roca tiene millones y millones de años. Hay algo que anda mal en esa datación. Realmente no es fiable. Por eso no podemos fiarnos de la datación por capas de tierra, porque incluso estas capas de tierra pudieron haber sido formadas por movimientos súbitos o cataclísmicos, ya sea temblores, terremotos, por los movimientos de las placas tectónicas, inclusive en una terraformación que hubo en el diluvio de Noé. Entonces, realmente tenemos más elementos para no confiar en este tipo de dataciones. Lo que hacen realmente es que estos científicos, y esto no es broma, ellos toman la datación de carbono 14 y la datación isocrónica, y entonces entre ellos medianamente se van poniendo de acuerdo para decir cuál de estas dos toman para meterlo en su línea de tiempo evolucionista, o si tienen que estirar la línea. Es un poco una caricatura lo que estoy pintando, pero más o menos así le hacen. Ahora, evidencia a favor de que podemos decir, aparte de lo del carbono 14, que podemos decir definitivamente los huesos son jóvenes, es que hemos encontrado tejido blando en los huesos de dinosaurios. Esto es un hallazgo impresionante, créanme. Hasta me hubiera gustado tener uno de mascota, de verdad. Pero básicamente estos tejidos blandos pueden ser glóbulos rojos, hemoglobina, proteínas, histona, que es una proteína que está dentro de los cromosomas, y aminoácidos. Todo esto se ha encontrado en huesos de dinosaurios. Hay una doctora que se llama Mary Schweitzer, que ella es, de hecho, ella es cristiana. Ella es una científica cristiana, desgraciadamente evolucionista, es cristiana evolucionista, y ella en una experimentación que estaba haciendo se le cayó un pedazo de hueso de dinosaurio sobre un bote de ácido que ella tenía, un bote de ácido leve, que lo que hizo fue destruir todos los minerales que había ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Quedó el puro huesito, quedó el puro hueso ya sin los minerales de la fosilización. Y ella se dio cuenta que el hueso era tejido blando, como si fueran, ella misma lo dice, como si fueran huesos recientes. Ella de hecho no se lo podía creer, hizo la experimentación muchas veces, repitió este proceso muchas veces, sacó un artículo sobre el tema, la hicieron garras, le atacaron por todos lados porque no le creían, y ella volvió a hacer el estudio con más pruebas y constató que lo que había encontrado era genuino. Ahora, la reacción que tuvo el campo científico fue, vamos a buscar una manera en la que los glóbulos rojos puedan conservarse por mucho tiempo y que todo este tejido blando se conserve por millones de años. Hasta ahora no han tenido éxito. Yo sugeriría que tomaran la idea del Génesis de la Biblia, en la cual realmente los dinosaurios no son tan antiguos como nos han hecho creer. Ahora, ya por último, el tema de los huesos de los dinosaurios. Las posiciones de los fósiles creo que son una gran prueba de que la fosilización no fue un tema de años. Hay fósiles de dinosaurios que se encuentran en huida, en peleas o incluso en protección de sus huevos, de sus hijos. Esta fosilización solamente sugiere que haya sido un tema cataclísmico, es decir, había dos dinosaurios peleándose y se quedaron en medio de ese cataclismo y quedaron fosilizados ahí. No hay otra manera de explicar esto, porque si hubiera sido la muerte del dinosaurio por viejito o incluso por heridas,
este dinosaurio no se hubiera quedado peleando con otro al momento de su muerte en la posición de tensión que vemos en los fósiles. Entonces, esta fosilización creo que podría argumentarse que es un poco más rápida de lo que los evolucionistas dicen. De más estaría comentar que algunos de los fósiles, algunos de los huesos ya han sido corregidos por varios científicos. Han habido fabricaciones de huesos. Los chinos han vendido fósiles que son fabricados, que ellos mismos hacen. Entonces sí es posible hacer fósiles casi que, entre comillas, en laboratorio. Entonces los fósiles pueden ser fabricados y en China tienen casi que una fábrica de esas cosas de fósiles falsos. Entonces, pueden buscar el caso del Archaeoraptor. El Archaeoraptor fue uno de esos animales falsos de China. Y creo que incluso se en la película Jurassic World. Entonces, pues bueno, si les interesa pueden checarlo. Ahora, todo esto que estoy diciendo nos llevaría a pensar que dinosaurios y humanos pudieron haber estado juntos al mismo tiempo. Y creo que es una duda razonable. Es una duda razonable, pero que nosotros podemos incluso resolverla de una manera bastante sencilla. Yo creo, y si nosotros somos creacionistas, es que tenemos que aceptar que hubo cohabitación entre dinosaurios y humanos. Creo que también hemos cohabitado con criaturas bastante peligrosas como son los hipopótamos. Entonces bien podemos entender que pudimos haber cohabitado con los dinosaurios. ¿Por qué? Primero tenemos evidencia bíblica de eso. La evidencia bíblica lo vemos con el Behemoth en Job 40 del 15 al 24 y el Leviatán en Job 41 y en Salmo 104 del 25 al 26. El Behemoth es descrito como lo que podríamos decir que fuera un saurópodo. Yo diría que es un apatosaurio, esa es mi teoría personal. Y el Leviatán, algunas personas lo ven como una serpiente gigante, otras personas lo ven como un T-Rex, otras personas lo ven como algo muy parecido a un dragón. Y hay personas que lo ven como si fuera un Sacosuchus, que es básicamente un cocodrilo gigante. Pero básicamente es un animal que es reptilesco, gigante y casi que indomable, que habita las aguas. Entonces yo por eso el T-Rex no lo creo tanto. Esta es una evidencia bíblica, o sea, la Biblia está hablando de ellos. Y no solamente la Biblia habla de animales que podrían tomarse como si fueran dinosaurios. Lo vemos también en las culturas. Las diversas culturas tienen historias de dragones y reptiles. No importa a dónde vayas. Por ejemplo, está el Gilgamesh, que habla de una criatura reptil que la mata algún héroe babilónico. Lo vemos en el poema de Beowulf, que se habla de un animal reptilesco gigante con alas, que pudo haber sido bien un pteranodón, un pterodáctilo, alguno de esos animales. Y vemos las leyendas de los caballeros y los dragones, que no podemos saber qué tan ciertas son, pero nos demuestran que hay una especie de memoria colectiva en cuanto a estos animales gigantes y reptilescos. Además de esto, tenemos esculturas de animales que son con forma de dragones. Por ejemplo, aquí en México tenemos a Quetzalcóatl, el cual es muy parecido al dragón chino. Entonces, sí hay ciertas similitudes culturales que nos llevarían a pensar que realmente animales de este estilo pudieron haber habitado la Tierra al mismo tiempo que los hombres, y por eso está en la memoria colectiva. También es así en la tumba de Richard Bell, que era un religioso, era un obispo, que ahí en su tumba pusieron unos animales que parecían saurópodos. Ahí están grabados en su tumba, y además hay otros animales que podrían ser parecidos a otros animales que se relacionan mucho con los dinosaurios. Yo aquí en este caso solamente puse 2 ejemplos. El que tenemos arriba es el estegosaurio de Camboya. Esto se encuentra tallado en un pilar de un templo en Camboya. Este animal se han hecho encuestas donde solo se enseñan al animal y les dicen a qué animal se parece, y todas las personas dicen estegosaurio. ¿Por qué? Porque tenemos un animal bastante grande con una joroba pronunciada, una cabeza pequeña, y que además tiene unas placas en la espalda, como lo tendría el estegosaurio, que es mi dinosaurio favorito. ¿Por qué se cree que es un estegosaurio? Bueno, aparte de todas estas señales, los mismos paleontólogos han dicho, es muy posible que sea un estegosaurio, y de hecho es probable porque claro, creen que los dinosaurios no cohabitaron con las personas. Dicen, es posible que las personas que tallaron este templo hayan encontrado fósiles de un estegosaurio y lo hayan tallado ahí. Eso sería muy raro, ya que los animales que están tallados en ese pilar son animales que son contemporáneos todavía. Entonces sería muy raro que se les haya ocurrido poner a puros animales que sí realmente existen y se les haya puesto
la idea de poner un animal que ya no existía y que ellos nunca conocieron y nunca vieron. Otra de las cosas que nos indicaría que ellos verdaderamente pudieron haber visto o pudieron haber tenido testimonio hablado de cómo eran esos animales, es que las placas de los estegosaurios, cuando recién fueron encontradas, se pensaba que funcionaban como una especie de caparazón, como si fuera tortuga, en lugar de estar paradas y estar puestas en hilera. Entonces sería muy difícil que gente religiosa de una religión pagana en Camboya haya tenido más conocimiento que los científicos sobre esto, a menos que hayan visto el animal o que se les haya contado cómo era. Entonces, esta es una de las evidencias que a mí me gusta mucho. Por otro lado, tenemos el calendario chino, que el calendario chino se remonta a unas tradiciones chinas antiquísimas y podemos ver que tiene muchos animales que conocemos, como el perro, el cerdo, la rata, el buey, el tigre, el conejo y el dragón. Ese es el tema. ¿Por qué ponemos un dragón cuando todos los animales de ahí son animales conocidos, normales que podemos encontrar hoy en la naturaleza? ¿Será posible que los chinos realmente hayan visto, hayan creído o hayan tenido testimonio de criaturas medianamente reptilescas que son gigantes y que son parte de la creación de Dios? Yo creo que sí, porque incluso en el lenguaje chino no hay ninguna diferencia tangible entre cómo se dice dragón y cómo se dice dinosaurio. La palabra dinosaurio es una palabra nueva, que de hecho significa lagarto terrible. ¿Y qué cosa es un dragón? Es un lagarto terrible. Entonces es muy posible que las personas hayan llamado dragones a los dinosaurios hace muchos años. No todos los dragones son lanzafuego. De hecho, ni siquiera en la mitología lo son. Entonces, por ejemplo, en el caso de China, dragón se diría long y dinosaurio se dice konglong. Entonces, la diferencia básicamente mínima. Ahora, ¿cuál es mi explicación de por qué no hay dinosaurios? Bueno, la más probable sería la cacería furtiva, ya que hay muchas leyendas en las cuales se considera bastante valiente matar dinosaurios. Bueno, matar dragones, más bien matar dragones se considera algo valiente. Entonces podría ser la cacería furtiva el tema de su extinción. Otra es que los animales más pequeños hayan sido sus competidores y realmente les hayan quitado las presas a los dinosaurios que eran carnívoros, y en cuanto a los herbívoros, pues realmente se pudieron haber vuelto más deficientes para moverse y encontrar vegetación en tiempos de sequía para poderse saciar su gran apetito. Entonces, yo creo que por estas cosas que se pudieron haber extinto, y además también pues tenemos la extinción natural, que ya ha pasado con otros animales, como el pájaro dodo, que desapareció sin ninguna explicación. Asimismo pudieron haber sido los dinosaurios, y de hecho una extinción bastante reciente que tenemos es la de el rinoceronte blanco del norte de África. Este rinoceronte, por más que hicieron incluso inseminación artificial, no pegaban sus espermas. O sea, no había manera de reproducirlo. ¿Por qué razón? Bueno, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Yo creo que es parte de la entropía genética en la cual las especies se van desgastando al grado de ser deficientes incluso en la reproducción, y es por eso que se extinguió este rinoceronte del norte de África, y yo creo que también podría ser el caso de los dinosaurios. Ahora, con todo esto, nosotros tenemos unas bases para ir conociendo el principio. El principio, al final de cuentas, es un tema que está bajo juicio. Nosotros tenemos que ver todo este tema de la creación como si fuera un juicio. En un juicio se presentan pruebas. Ahorita hemos presentado pruebas de diversos tipos, como historias de diferentes culturas, testimonios bíblicos. Hemos presentado pruebas de fósiles, teorías científicas. Todas las pruebas están sobre la mesa. ¿Qué hacen las personas evolucionistas? Tomar estas pruebas para montar una historia de una tierra de millones de años. ¿Y qué hacemos nosotros? Tomamos las mismas pruebas y montamos una historia de un tiempo más corto. Yo creo que la historia de tiempo más corto tiene más consistencia si lo vemos desde el lado científico, pero nosotros somos cristianos y eso es algo muy, muy importante. Porque nosotros tenemos en cuenta que todas las cosas fueron creadas por Dios, y nosotros tenemos una narración de Dios de cómo fueron las cosas. Es decir, tenemos un testimonio escrito de Dios declarando cómo fue que se formaron las cosas. Y si estamos hablando de un juicio, nosotros tenemos que entender lo siguiente. El juicio tiene cierto peso en cuanto a las pruebas, pero la prueba más fuerte es el testimonio de un testigo. Como ni nosotros ni los científicos evolucionistas estuvieron en el tiempo de la creación, no podemos tener un testimonio nosotros de cómo fueron las cosas. Podemos inferir cómo fueron,
Pero Dios sí estuvo ahí y fue el actor principal de esto y nos dejó su testimonio en la Biblia. Nosotros tenemos en el Génesis muchos recuentos de la creación. Pero bueno, en el Génesis 1 y 2 tenemos dos tipos de recuentos de la creación. Uno general, otro más a detalle sobre la creación del hombre. Y en otras partes de la Biblia encontramos igual recuentos de la creación, como en los Salmos. Entonces, si nosotros imaginamos que esto es un juicio, hay que llevar todas las pruebas, pero hay que tomar en cuenta el testimonio de Dios. Si nosotros tenemos este testimonio, creo que nosotros tendríamos que hacerle caso. Al menos nosotros los cristianos creemos que Dios es un Dios veraz, es un Dios infalible, es un Dios que revela su voluntad y toda su verdad en la Escritura, en el testimonio de la Escritura, y creo que nosotros tenemos que creer que es infalible. Y este testimonio es el que tiene que tener mayor peso para nosotros los cristianos. Por lo tanto, tenemos que ver el Génesis como ese testimonio escrito del testigo y creador de todas las cosas. Entonces, es importante que nosotros veamos qué dice Dios sobre el principio. Y para ilustrar esto, lo voy a poner con una anécdota que me pasó a mí. Cuando yo jugaba fútbol hace mucho tiempo, yo quería quitarle el balón a un amigo. Entonces, me barro para quitarle el balón, pero no le atiné al balón en la barrida, tampoco le atiné al jugador. Entonces, yo ya había perdido completamente la jugada y mi amigo iba a entrar solo para meter gol. Entonces, lo que hice fue estirar la mano y pegarle al balón para sacárselo. Efectivamente, le saqué el balón, el balón sale, la jugada termina ahí, y yo le digo al árbitro, yo le dije, profe, yo la toqué con la mano, fue mano, porque no marcó mano el profe. Y yo le decía, profe, fue mano, yo lo hice, y el profe me dijo, yo no la vi, entonces no fue mano. A veces así parece que son los científicos. Puedes tener el testimonio de Dios diciéndole, yo hice la tierra, yo la hice de esta forma, y algunos científicos dicen, como yo no lo vi, no lo voy a creer así y me voy a inventar la teoría que yo quiera. Entonces, yo creo que como cristianos nosotros tenemos que tomar en cuenta este testimonio bíblico, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Va a ser un poco más bíblica esa parte, más teológica, yo incluso diría más divertida, más interesante. Pero bueno, eso lo guardamos para la siguiente sesión. Yo por ahorita les digo que realmente tenemos razones para poder defender la creación en frente de nuestros amigos, profesores, de quien ustedes quieran, de una manera coherente, en la cual no debería darnos vergüenza de decir, ¿sabes qué? Soy cristiano y yo creo que Dios hizo así las cosas, y tenemos buenos elementos, incluso aparte de la Biblia, tenemos buenos elementos en la ciencia para creer que las cosas fueron así. Y esto se los puedo decir personalmente. Yo he dialogado con gente que tiene maestría en biología y hasta me han dicho, oye, ¿sabes qué? Sí estoy considerando que la teoría creacionista no es una locura, de hecho podría ser muy tangible. Y eso que son evolucionistas hasta la médula. Entonces no se avergüencen de hablar de estas cosas, no se avergüencen de estas pruebas. Y pues bueno, al final de cuentas yo les diría, denle la gloria a Dios, presenten defensa cuando se les pida, y sean fieles a la Biblia. Creo que es lo primero lo que tenemos que ser fieles, y creo que esa cosmovisión bíblica nos va a ayudar a tener una mejor evaluación de todas estas evidencias que hemos visto. Pues por ahorita de mi parte sería todo. Yo no sé si hay alguna duda, pregunta o algo que quieran decir. Por el momento pues ya sería todo de la parte de la presentación.